Should Americans understand that the U.S. will remain militarily involved in Venezuela? Should they expect similar operations in places like Ecuador and Guatemala, where the U.S. is working with their governments? Yes, they should. It's called the America's Counter Cartel Coalition, ACCC, and we're forming it with partner governments all around Central and South America to go after, defeat, and destroy foreign terrorist organizations, drug cartels. And all those countries you named are stepping up to work on partnerships with the United States, where we work with their governments and their militaries with their special capabilities and our special capabilities to hunt terrorist networks in our own hemisphere, just like we showed we were very good at with ISIS and Al-Qaeda in the Middle East for 20 years. It's an incredible reinforcement of the Monroe Doctrine, now the Dunroe Doctrine. We're taking back control of our hemisphere and ensuring the poisoning and attacks on the American people end. So it's a beautiful military thing to behold. Other countries coming to us to work with us, and we're going to take full advantage of it. Bajo mi dirección, el Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo un golpe cinético rápido y letal para ejecutar exitosamente a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sedientas de sangre del planeta Tierra. No es el tráiler de una peli de serie B, es Donald Trump anunciando el sábado pasado un nuevo bombardeo estadounidense en territorio venezolano. Otra vez Venezuela, otra vez la excusa de la lucha contra la droga. Trump celebró la operación diciendo que había sido coordinada con nuestros amigos en Venezuela, es decir, con el gobierno interino que quedó después de que Estados Unidos bombardeara Caracas en enero y secuestrara a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Traducido, Washington bombardea un país, descabeza su gobierno y luego llama cooperación a seguir bombardeando en su territorio. Esta vez el objetivo fue Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua. Y para que quede claro de una, no estamos hablando de un personaje inmaculado. Niño Guerrero fue un jefe criminal, un pandillero local convertido en operador regional vinculado al control de cárceles, extorsión, trata de personas, narcotráfico callejero y redes de violencia. Pero una cosa es enfrentar al crimen organizado desde instituciones soberanas y otra muy distinta es aceptar que Estados Unidos use a un criminal como coartada para normalizar ejecuciones extrajudiciales en territorio latinoamericano. Porque el Tren de Aragua, igual que el famoso cártel de los soles, funciona también como una percha discursiva, un soporte donde Washington cuelga todo lo que necesita para justificar su intervención. Y aquí tenemos que detenernos y mirar atentamente el mapa. El operativo se llevó a cabo en Las Claritas, en el estado Bolívar, una zona minera profundamente estratégica, una región rica en oro, hierro, cobre, carbón, níquel, coltán y otros recursos naturales. Es decir, una zona donde la depuración del temible Tren de Aragua abre casualmente enormes oportunidades para nuevas inversiones transnacionales. Ya saben, esas casualidades geopolíticas que siempre terminan beneficiando a los mismos. Y mientras ocurría todo esto, el secretario de Guerra Peter Hegseth aterrizaba en la base de Guantánamo y desde allí anticipaba ante soldados estadounidenses nuevas noticias sobre los esfuerzos conjuntos de Washington y Venezuela contra el narcoterrorismo. No sabemos si esos esfuerzos vendrán acompañados de más bombardeos, pero tampoco hace falta demasiada imaginación. Hay indicios de sobra y todos apuntan en una sola dirección. Estados Unidos está convirtiendo a América Latina en una zona de bombardeos selectivos, operaciones especiales, tutelaje militar y soberanías condicionadas. Y esto no empieza ni termina en Venezuela. México, Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras, Ecuador, país por país, Washington está levantando una arquitectura regional donde cualquiera puede ser punta de lanza o cualquiera puede ser objetivo, y a veces las dos cosas al mismo tiempo. O en la base América Latina hacemos la cuenta de las operaciones de agresión de Estados Unidos contra territorio latinoamericano en los últimos meses y hablamos de un asunto que ya no puede posponerse. ¿Qué viene después y qué vamos a hacer para frenarlo? Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Bueno, temible Tren de Aragua descabezado y antes preventivamente declarado como organización terrorista. Marco Teruggia, ¿a qué viene y qué sigue todo esto? Bueno, vamos a ver el mapa de bombardeos que hay en la región, porque en los últimos meses se han multiplicado, tanto en el mar como en diferentes países, y si uno le cree a lo que está amenazando el gobierno de Estados Unidos, la perspectiva es que vayan creciendo en cada vez más lugares, y esto es evidentemente muy peligroso.
Estefanía Veloz, entiendo que toda esta información también viene acompañada de especulaciones en grandes medios norteamericanos acerca de más y más operaciones. ¿Es así o no? Ina, hoy le vamos a seguir la pista a las filtraciones, vamos a ver de dónde viene todo esto, qué dijo también un presidente por ahí negando todas las filtraciones y también cuál es el objetivo de hacer esto público, si tiene un mensaje específico para alguien, ya lo veremos en mi sección. Y hoy nos acompañará Marco Castillo, codirector de la Organización de los Derechos Humanos Global Exchange y líder del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Hace tan solo 12 años, en el 2014, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, declaraba que América Latina y el Caribe era una zona de paz, donde no se debía usar la fuerza ni intervenir en los terceros países militarmente. 12 años atrás, que a estas alturas parece prehistoria en nuestro continente, tan prehistórico que desde el mes de septiembre estamos viendo cómo caen bombas semana tras semana sobre el continente, lanzadas, claro, por Estados Unidos. Bombas en el Mar Caribe, bombas en el Pacífico, bombas sobre Caracas, bombas en Ecuador, ahora bombas en el sur de Venezuela y amenazas de bombas en Guatemala. Y es algo que visto hace 12 años era impensable, pero ahora está pasando con, diría, casi cierta naturalidad. Claro, lo podemos atribuir al efecto de repetición, como en la pandemia, recuerden, los primeros muertos impactaban mucho, luego cada vez menos, hasta que se volvían parte de las noticias de cada día, salvo para los familiares, evidentemente. Bueno, acá pasa algo parecido, con las primeras bombas había impacto, luego cada vez menos y ahora ya casi nada. De hecho, ¿cuántos de ustedes saben que el pasado 4 de junio el Comando Sur bombardeó otra lancha en el Pacífico y asesinó a 2 personas? Ya no es noticia y es parte del paisaje. ¿O cuántos de verdad se impactaron por la noticia del último bombardeo de Estados Unidos en el sur de Venezuela que fue anunciado el viernes pasado recién? Y es muy importante detenerse ante lo que está pasando y entender su significado, porque Estados Unidos está intentando normalizar que puede bombardear dentro de territorios latinoamericanos. Y su plan, que no es oculto, es poder ampliar la geografía de los bombardeos, es decir, hacerlo en cada vez más países, en particular aquellos donde designó grupos criminales como organizaciones extranjeras terroristas. Y si recuerdan bien, el primer país al que Trump refirió sobre bombardear cárteles y laboratorios de drogas fue justamente México. La idea apareció en 2020, 6 años atrás, según contó su secretario de Defensa, Mark Esper, en su libro de memorias. Y no hay que ser demasiado adivino para saber que ese objetivo sigue estando en México, pero Trump no ha encontrado cómo llevarlo adelante debido a la política del gobierno mexicano y la misma legalidad del país. Pero sí, ya comenzó en otros países de la región. Así que ordenemos este mapa de bombardeos en nuestra América Latina y el Caribe para anticiparnos a lo que seguramente vaya a pasar. No quiero ser pesimista, pero... No quiero ser pesimista, pero así andamos. Empecemos por los primeros, los bombardeos en el mar en la llamada Operación Lanza del Sur. ¿Saben cuántos fueron en total desde septiembre hasta la fecha? La cifra les va a sorprender porque fueron al menos 64 bombardeos de lanchas. ¿Y saben cuántas personas fueron asesinadas? Cerca de 200. Esto según datos oficiales, nunca respaldados por pruebas de quiénes iban en esas lanchas, si tenían o no drogas, y ya saben. Y tampoco olvidemos que Naciones Unidas afirmó que esos ataques no tenían justificación alguna en el derecho internacional y los calificó incluso de ejecuciones extrajudiciales. Recuerden muy bien ese concepto, ejecuciones extrajudiciales. Y estos ataques fueron algunos en aguas internacionales y otros en aguas de jurisdicciones de terceros países, como Colombia, como fue denunciado en su momento por el gobierno de Gustavo Petro. Esos bombardeos abrieron paso a la agresión militar sobre Caracas el 3 de enero, tema que estuvimos analizando aquí en muchísimos episodios por la gravedad de lo ocurrido. Fue el primer bombardeo y secuestro de un presidente por parte de Estados Unidos en territorio sudamericano. Y tal vez se pensó que allí terminaría
pasaría, que Estados Unidos dejaría de bombardear en los mares y no que ampliaría el radio geográfico de los bombardeos. Pero ocurrió lo segundo. Ocurrió lo segundo y el nuevo sitio elegido por Estados Unidos para bombardear a través del Comando Sur fue Ecuador a principios de marzo. Y esta vez, a diferencia de los bombardeos anteriores, fue en cooperación con las fuerzas militares ecuatorianas, aunque acá conviene hacer una acotación. Lo de cooperación es una fórmula diplomática que encierra una relación jerárquica donde una potencia, es decir, Estados Unidos, desembarca en otro país, despliega tropas, armas e inteligencia. Nunca claro que otros vayan a Estados Unidos. Y en este caso comenzaron a realizar operaciones conjuntas en lo que apareció, como lo denunciamos en su momento, como un laboratorio para exportar hacia la región. Y el primer bombardeo a un supuesto laboratorio fue en realidad, según algunas investigaciones, a una granja lechera. La gran puntería de Estados Unidos. Pero lo central fue que comenzó a desplegarse el primer ensayo de bombardeos en tierra latinoamericana a las denominadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas, que en Ecuador son dos, los choneros y los lobos, según Estados Unidos. Y efectivamente teníamos razón al pensar que lo que comenzó a darse en Ecuador era un laboratorio para exportación regional. De hecho, la prueba vino el viernes pasado cuando el presidente de Estados Unidos, Mr. Trump, anunció a través de sus redes sociales la realización de un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta. Es decir, el anuncio de que el Comando Sur bombardeó en Venezuela al líder del Tren de Aragua, una organización terrorista según el gobierno de Estados Unidos. Trump agregó que esa acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación. Y luego del anuncio de Estados Unidos vino el comunicado del gobierno venezolano que se refirió a una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos. Y también afirmó que la operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países. En síntesis, los dos gobiernos afirmaron que fue una acción conjunta para bombardear en territorio venezolano. Claro, se podrán imaginar que la acción generó mucho debate en Venezuela porque operaron fuerzas militares de Estados Unidos dentro de Venezuela. Dicho de otra manera, la misma Fuerza Armada extranjera que agredió el país ahora opera dentro del país con el acuerdo del gobierno. Un acuerdo siempre con un presidente secuestrado mediante. También hubo críticas porque se realizó un bombardeo o ejecución extrajudicial, estando la pregunta de si se podría haber realizado un arresto. Es decir, se replicó el método de Estados Unidos con los bombardeos a lanchas del año pasado y hasta ahora, lanzar bombas en lugar de realizar detenciones. Sin entrar en detalles en estas críticas, lo cierto es que, fácticamente hablando, el Comando Sur, como decíamos al inicio, amplió su radio geográfico de bombardeos, replicando en Venezuela lo que había comenzado en Ecuador. In partnership with the Venezuelan government. This is a huge deal. I mean, they invited our military in because they have a foreign terrorist organization on their soil in Tren de Aragua, the founder and leader, and we were able to identify where he was and kill him. Just like we would kill Al-Qaeda or ISIS, and we did in the Middle East, we treat these foreign terrorist organizations the same way, just like we do with drug boats when we identify they're run by those FDOs. So that was a great development. I mean, think about that. President Trump had the foresight to seize Maduro, change the relationship. We have a totally different energy dynamic around the world. By the way energy flows today, the Straits will be nowhere near as relevant 1 to 2 years from now. Because of the foresight of President Trump, he's made us energy independent at home. We're a net exporter. Now Venezuela, through our partnerships, now we're killing foreign terrorist leaders who have terrorized the American people. The amount of drugs and gangs that came from energy the United States of America, prices are pretty high right now. It's a huge deal. Escuchaban a Peter Hegseth, secretario de Guerra, con su discurso de el gobierno de Venezuela nos invitó, que ya se puede imaginar que es algo más complejo y asimétrico que eso. Pero es interesante dos cosas aquí que analicemos. Primero, el tema de cómo conecta Venezuela con Irán por la cuestión petrolera. Y segundo, cómo están construyendo el discurso de que van a bombardear a las organizaciones terroristas en América Latina.
Y el siguiente punto donde quieren bombardear es Guatemala, aquí cerquitita al sur de México, que se pueden imaginar que no es una casualidad la cercanía. Y en este caso resulta interesante ver cómo existe una presión por parte de Estados Unidos para que el gobierno guatemalteco, presidido por Bernardo Arévalo, autorice los bombardeos en su territorio. Y a su vez, no ha aceptado por ahora que estos ataques tengan lugar. Pero pues con Arévalo, mira. Vamos a ver, porque acá pasan varias cosas sobre las cuales es bueno detenerse. Primero, que según Estados Unidos no existen organizaciones terroristas en Guatemala, según su propia clasificación. O sea que ya ni siquiera haría falta que haya tales organizaciones designadas por Washington para realizar bombardeos. Todo un dato a tener en cuenta. Y segundo, que en el caso del gobierno guatemalteco la relación con Estados Unidos es muy buena. La semana pasada estuvo el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, en Guatemala, reunido con Arévalo. Y la política exterior guatemalteca ha estado alineada con Washington, desde el acompañamiento a las posiciones de Estados Unidos en conflictos internacionales hasta, por ejemplo, la expulsión de médicos cubanos de Guatemala en pleno bloqueo a la isla. Así como suena, médicos que además estaban ahí desde 1998. Ya ven cuán plegada a la Casa Blanca está Arévalo, pero nunca es suficiente para Estados Unidos, que ahora pide que le permitan bombardear en suelo guatemalteco. Y esto decía el presidente Arévalo este lunes al respecto. De hecho, la semana pasada ustedes vieron que estuvo en el país el comandante del Comando Sur, el general Donovan, con quien estuvimos precisamente discutiendo la convergencia de los esfuerzos que tienen lugar entre nuestro gobierno, a partir de esa posición claramente determinada desde que tomamos posesión en enero del 2024, hasta la situación actual en donde los Estados Unidos están manifestando disponibilidad para aumentar los niveles de colaboración que un país puede hacer o puede requerir para este tipo de acciones y de operaciones. De ahí hemos sido claros en el tipo de solicitud de apoyo que hemos hecho alrededor de equipamiento, capacitación, entrenadores, consejeros, integración de sistemas y de información de inteligencia, de manera que podamos trabajar muy efectivamente y, como siempre lo hemos hecho, siempre dentro del marco de la legislación vigente guatemalteca. Los Estados Unidos están manifestando disponibilidad para aumentar los niveles de colaboración que un país puede requerir, dice Arévalo, una forma diplomática para decir que Washington está presionando para bombardear y su gobierno no le da la luz verde. Que cayeran bombas de Estados Unidos en Guatemala tendría además un significado muy profundo, tomando en cuenta que el país fue víctima del golpe de Estado en 1954 contra Jacobo Arbenz, un golpe con reconocida participación y firma de la CIA, o sea, de Estados Unidos. Veremos qué sucede con lo que parece ser una pulseada donde Estados Unidos quiere que el país centroamericano sea el próximo en recibir bombas estadounidenses presentadas como cooperación. Y no sería de extrañarse que efectivamente Guatemala no sea el último país a donde Trump, Hegseth y Marco Rubio quieren exportar su modelo de bombardeos en la región. Porque además, recordemos que según Washington hay organizaciones terroristas en México, en El Salvador, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela y en Brasil. Y cada una de esas designaciones es una llave para abrir la puerta a este tipo de operaciones que Washington busca normalizar en América Latina y el Caribe. Sí, que ahora sea lo más normal del mundo que Estados Unidos lance bombas en el continente y lo anuncie por televisión. Y que lo que también parece claro es que dentro de todo esto el gran objetivo, nos parece, podría ser México. Que si volvemos al inicio de la sección, fue el primer lugar donde Trump quiso lanzar bombas ya desde su primer mandato, pero no pudo, no puede, y yo creo que es por la posición del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, por la Ley de Seguridad Nacional y porque la política de México no es bombardear realizando ejecuciones extrajudiciales, sino intentar capturar, como pasó con el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, alias El Mencho, en el mes de febrero. Una operación donde hubo, de hecho, colaboración de inteligencia con Estados Unidos. Es mejor capturar que hacer ejecuciones extrajudiciales. Escuchen allá en Estados Unidos. Bueno, ya sé que lo saben. Vamos a ver qué sucede con estas presiones contra México en un contexto donde además Washington reconoce, a través de su titular de la oficina de la Casa Blanca para la política de control de drogas, Sarah Carter, que existe una gran cooperación entre Estados Unidos y México en materia de lucha antidrogas.
Entonces no se entiende, pero decíamos, nunca es suficiente para Washington, en particular para Trump, para Rubio, para Hegseth, que quieren que este continente sea ahora su nuevo campo de bombardeo para mostrar que luchan contra el crimen y nadie los puede detener. Y no que en realidad no tienen la fuerza militar que dicen tener, como quedó en evidencia en Irán. Pero de eso ya les va a contar Ina Finogenova. Por lo pronto sería importante retomar asuntos tan elementales como que América Latina sea una zona de paz y no sea a partir de ahora la nueva geografía de las bombas Made in USA. Muchas gracias, Marco. La visita a los Estados Unidos lo que hizo fue hacer una revisión de cuáles son los temas en los que en la agenda conjunta que tenemos con los Estados Unidos hay cuestiones de seguridad de tipo prominente. Por ejemplo, los temas de combate al narcotráfico, los temas de combate al tráfico, en general a los tráficos ilícitos, pero al tráfico de personas, por ejemplo. Ustedes han visto que llevamos este año 27, estoy buscando el 27 extradiciones, la mayoría de las cuales son de personas perseguidas por su involucramiento en el tráfico de drogas, otras por su involucramiento en el tráfico de personas, y esto es precisamente el reflejo de la coordinación y el trabajo conjunto que tenemos con los Estados Unidos en materia de seguridad. Así que, como resultado de esta visita, esperamos que tanto nuestra eficacia interna aumente al tener ya en marcha estos procesos de coordinación entre los distintos actores responsables para poner en práctica la política criminal, y por el otro lado nuestra cooperación con los Estados Unidos se incremente de manera adecuada. Adelante, Veloz. Vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. A las 3 de la madrugada, hora de la ciudad de Guatemala, el New York Times publicó su nota sobre unos supuestos bombardeos. Para cuando Arévalo salió a desmentirla, ya era tarde. Y hoy vamos a analizar por qué. El titular del Times dice: Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra bandas de narcotráfico. No, según fuentes, no, presuntamente. El titular afirma, y en periodismo el titular es la realidad para la inmensa mayoría de quienes leen, porque lo que viene después, el cuerpo del texto, donde están los matices, ya lo lee mucho menos gente que el titular. La nota se sostiene en 3 personas familiarizadas con las conversaciones. Según dice, anónimas, obviamente, las 3, sin posición institucional que sea verificable, sin atribución de ningún tipo. Eso no es un dato menor. De hecho, es la base entera de toda esta historia, o opereta, como le llama Marco. Opereta. Reuters levantó la nota de inmediato citando al Times y sus 3 fuentes anónimas. A partir de ahí, la historia viajó sola por todo el ecosistema de medios en inglés y en español. Decenas de portales reprodujeron la versión sin haber hablado con nadie en Guatemala, sin haber verificado nada de manera independiente. La filtración original se convirtió en un hecho por la repetición. Pero Reuters también publicó una segunda nota horas después, cuando Arévalo salió a desmentir. Esa segunda nota de Reuters ya dice algo muy distinto. Guatemala solicitó cooperación militar estadounidense en acceso a equipos, capacitación y expertos para asistir a operaciones guatemaltecas contra el narcotráfico. 2 notas de Reuters el mismo día, 2 titulares que dicen cosas opuestas. Eso es lo que hay que entender de todo el mecanismo. 3 fuentes anónimas le dicen algo al Times. El Times lo publica con un titular que da por hecho la información. Luego lo retoman 20 portales más, y cuando el presidente sale a desmentir horas después, el desmentido ya tiene que competir contra una realidad instalada. La filtración ya hizo su trabajo y hizo bastante daño. El gobierno de Guatemala publicó un comunicado que dice textualmente: no existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional, y Arévalo fue explícito en una rueda de prensa. El único que puede autorizar este tipo de operaciones en territorio guatemalteco es el Congreso de la República de Guatemala, y el gobierno de Guatemala no está solicitando esta cooperación y no tiene previsto hacerlo. ¿Qué fue entonces lo que filtraron estas 3 fuentes al Times? No se trata de un acuerdo firmado, simplemente filtraron una interpretación de una llamada telefónica del 19 de mayo entre Arévalo y Peter Hegseth.
La propia oficina de Arévalo confirmó al Times que había solicitado formalmente cooperación en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico en una carta dirigida a Hexet y que luego hablaron en una llamada del 19 de mayo para finalizar los términos. Eso es lo que existe documentado, una carta pidiendo cooperación para operaciones guatemaltecas. Las tres fuentes anónimas del Times lo llaman acuerdo de ataques conjuntos. El gobierno de Guatemala lo llama intensificación de la cooperación existente. Son dos versiones de la misma llamada. El Times eligió la versión de las fuentes anónimas y la puso en el titular. Y aquí hay que preguntarse quién filtra esto, quién dentro del aparato de defensa estadounidense tiene interés en que Guatemala aparezca públicamente comprometida con bombardeos conjuntos antes de que el gobierno guatemalteco haya podido posicionarse. Las filtraciones no ocurren por accidente. Aquí la compañera Estefanía lo cuenta mucho en esta sección. Alguien dentro del Pentágono o del entorno de Hexet quería que esta noticia circulara en estos términos y en este momento. Y aquí entra la segunda filtración, esta vez desde el lado guatemalteco. Una fuente del gobierno de Arévalo que habló con El País bajo condición de anonimato reveló que el Departamento de Defensa de Estados Unidos lleva 2 meses presionando al gobierno guatemalteco. Según este testimonio, Washington llegó a ofrecer seleccionar 1 o 2 lugares para realizar bombardeos y televisarlo todo, propuesta que Guatemala rechazó de manera explícita. La fuente añadió que las presiones se saltaron los canales diplomáticos habituales para llegar directamente a la presidencia, una filtración construida en sentido opuesto a la del Times. Una fuente del gobierno de Arévalo le cuenta lo que el Times no contó, que no hubo acuerdo porque Guatemala lo rechazó y que Washington ofreció especularizar los bombardeos para consumo televisivo y lo que viene será peor, dice la Biblia. Por favor, 2 filtraciones, 2 narrativas opuestas el mismo día. El Times publica que Guatemala acordó algo. El País publica que Guatemala se resistió ante la presión. Ninguna de las 2 fuentes tiene nombre. En ambos casos, el periodismo depende completamente de la buena fe del filtrador y del criterio editorial del medio. La diferencia está en qué narrativa amplifica cada quien y qué titular produce esa elección. Lo que suma una capa más es que el propio ministro de Defensa guatemalteco Henry Sáenz confirmó a La Hora, un medio guatemalteco, que existe un acuerdo con Estados Unidos para atacar al narcotráfico mediante apoyo tecnológico, capacitación y equipo militar, lo que ya había dicho el gobierno guatemalteco, aunque aclaró que las operaciones dentro del territorio nacional continuarán siendo ejecutadas únicamente por el ejército de Guatemala. Detalle muy importante, nada menor. El ministro confirma el acuerdo anunciado y el presidente lo niega. El comunicado oficial lo desmiente porque hay 3 versiones distintas saliendo del mismo gobierno el mismo día, lo que sugiere que la filtración del Times no solo agarró por sorpresa al gobierno guatemalteco, sino que lo encontró sin una posición unificada hacia afuera, cosa que habla de fisuras dentro del gobierno de Arévalo. Pero el medio local guatemalteco, llamado La Hora de Guatemala, ofrece la cronología más completa. Los acercamientos se intensificaron en marzo de 2026, cuando el ministro Sáenz participó en una reunión en Miami dentro de la estrategia Escudo de las Américas. Hablamos de esto aquí. Luego Arévalo y Hexet hablaron el 19 de mayo. La comunicación oficial entre ambos países se cerró entre el 22 y el 23 de mayo y los primeros trabajos conjuntos podrían iniciarse en junio. Eso es lo que el medio guatemalteco documentó. No dice que hubo acuerdo de bombardeos conjuntos. Sé que ya lo repetí, pero es que vale la pena. Una negociación que llevaba meses con contexto constitucional que el gobierno guatemalteco intentó modular, pero eso requería leer La Hora de Guatemala, no reproducir la nota del Times. Para entender por qué el Times publicó lo que publicó en los términos en los que lo publicó, hay que recordar el precedente que está justo detrás de esta historia. En marzo, Hexet publicó un video presumiendo lo que llamó un bombardeo exitoso contra el campamento narco en Ecuador. Semanas después, el New York Times investigó y reveló que lo bombardeado no era un campamento narcoterrorista, era, como había dicho Marco, una granja lechera.
Un granjero de 66 años llamado José Peña se escondió entre los arbustos mientras caían las bombas sobre lo que él describe como una granja de ganado lechero. El Times visitó el lugar y documentó los testimonios de los trabajadores. Soldados ecuatorianos llegaron en helicópteros, rociaron los cobertizos con gasolina y los incendiaron, golpearon a 4 trabajadores con la culata de sus armas y los sometieron a descargas eléctricas antes de soltarlos. Ese fue el modelo en Ecuador que se convierte en antecedente con el que llega la propuesta a Guatemala. Y eso es exactamente lo que la fuente del gobierno guatemalteco le revela al país. Washington ofreció seleccionar 1 o 2 lugares para hacer bombardeos y televisarlo todo. No estaban describiendo una operación antinarcóticos, más bien se trataba de una producción meramente televisiva. La misma lógica del vídeo de Hexet con la granja lechera. Permítanme sospechar. Hay un ex abogado del Departamento de Estado que lo dijo sin eufemismos en la misma nota del Times. Dependiendo de los hechos, nuevos ataques podrían constituir asesinatos premeditados fuera de un conflicto armado que algunos abogados llamaríamos homicidio. El Congreso nunca autorizó estos ataques. Esta cita apareció en el cuerpo del artículo, obviamente no en el titular. El titular dijo que Guatemala acordó con el gobierno de Estados Unidos. Lo que acordó, acordó algo, si es legal o no, eso quedó para los últimos párrafos, donde la mayoría de los lectores, como ya mencioné, no llegan. La estrategia regional de la administración Trump ya logró que Ecuador firmara un acuerdo de operaciones militares conjuntas a principios de 2026 y busca replicar ese modelo en Honduras mientras presiona a México. El objetivo declarado, según fuentes diplomáticas citadas por el país, es que la normalización de la presencia militar estadounidense en Centroamérica obligue a la presidenta Claudia Sheinbaum a aceptar esquemas similares, incluyendo tropas sobre el terreno, boots on the ground, y ataques con drones. Eso es lo que está pasando. La nota del Times no es solo sobre Guatemala, es una pieza periodística dentro de una estrategia de presión regional que tiene a México como destino final. Y esto que bien menciona Ina, que es de hecho el objetivo político de la historia, no aparece en el titular del Times y francamente ninguno. Lo que aparece es que Guatemala acuerda ataques conjuntos. La nota convierte una negociación en curso resistida, constitucionalmente complicada y parte de una presión regional deliberada en un hecho consumado, con 3 fuentes anónimas a las 3 de la mañana. La AP, la agencia, recogió la respuesta de Arévalo en una rueda de prensa, diciendo: no existe ningún acuerdo, existe una solicitud que enmarca dentro de los acuerdos existentes en varios países, pero para ese momento el ecosistema de medios ya había reproducido el titular del Times cientos de veces. El desmentido llegó tarde, no porque Arévalo tardara en responder, respondió el mismo día, sino porque así funciona la velocidad de las filtraciones versus la velocidad de la rectificación. La primera viaja sola y la segunda tiene que ir abriéndose paso, por ejemplo en esta sección. Entonces, el Times recibe una filtración desde el aparato de defensa de Estados Unidos. La publica con titular afirmativo. Reuters la levanta sin verificar nada y en cuestión de horas docenas de medios en toda América Latina reproducen como un hecho lo que son 3 fuentes anónimas, que además mienten. Y para cuando el gobierno guatemalteco publica su desmentido, ya compite contra una versión instalada. A ver, digo esto porque hay 2 lecturas posibles de por qué el Pentágono filtró esto en este momento y los propios datos de la nota sostienen estas. El Times incluyó en su reportaje que el Departamento de Defensa también presiona a Honduras para que acepte acción militar conjunta y que la administración de Trump apunta a los 2 países para presionar a México y aceptar operaciones antidrogas conjuntas. La primera hipótesis es que Guatemala era el objetivo real y la publicación formaba parte de la presión para cerrar el acuerdo antes de que el Congreso guatemalteco pudiera bloquearlo constitucionalmente. La segunda es que Guatemala era el pretexto y el verdadero destinatario de este titular era México, que Washington quería instalar porque no era una nota sobre la ciudad de Guatemala, sino un argumento que Sheinbaum, la presidenta, ya no es la única que dice que no y que cada país que se suma hace más difícil sostener esta posición. Las 2 hipótesis no se excluyen y cuál pesa más es algo que los hechos de las próximas semanas van a aclarar mejor que cualquier fuente anónima y se lo estaremos contando. Muchas gracias, Estefanía.
Me parece importante dos visiones que son contemporáneas. La idea de construir una humanidad bajo una sola civilización, de dominar y destruir las demás. Y la idea de construir una democracia global que solo puede hacerse aceptando la diversidad y por tanto civilizaciones diferentes. En el caso latinoamericano, pues estamos ante la evidente agenda de acabar las diferencias entre Estados Unidos culturales, que no históricas realmente, y Latinoamérica sobre la base de subordinar Latinoamérica, y eso no es una democracia. Y en otras partes del mundo igual, peores, las que ya están en guerras. A nosotros nos arrojaron misiles en Caracas. Nunca había sucedido ningún bombardeo de ninguna ciudad latinoamericana, y misiles sobre personas civiles indefensas, a los que llaman narcotraficantes, cuando los dueños del narcotráfico real en el mundo viven en las ciudades del lujo, no en el Mar Caribe, ni navegando lanchas en el Mar Caribe. Han muerto 200 latinoamericanos, varios colombianos. Yo estoy bajo amenaza. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Bueno, y ahora vamos con una noticia internacional que nos ayuda a anticiparnos a muchos de los movimientos que pueden producirse aquí en la región. 3 meses y medio después del ataque de Estados Unidos contra Irán, la guerra que iba a durar 3 o 4 días, tal vez, solo tal vez, o quizás una semana, bueno, parece que está llegando a su fin. Con su estilo grandilocuente, Donald Trump anunció que finalmente las delegaciones de Irán y de Estados Unidos habían llegado a un acuerdo. Con el paso de las horas, las certezas se empezaron a poblar de dudas. ¿Qué dice el acuerdo? ¿Qué falta resolver? ¿Qué puntos están confirmados y cuáles no? Hasta el momento no se conoce el texto oficial. Lo que se sabe es que el próximo viernes en Suiza ambas delegaciones se van a encontrar con los mediadores pakistaníes y se realizará la firma presencial. Las versiones también señalan que el acuerdo fue firmado de manera electrónica por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. El punto central del acuerdo es el fin de los ataques militares entre ambos países y la reapertura del famoso estrecho de Hormuz. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que también incluye una suspensión inmediata de operaciones militares en la región, incluyendo los ataques que Israel está lanzando en Líbano. Si bien el acuerdo fue anunciado por Trump como si fuera definitivo, más bien parecería que se trata de un paso intermedio, un preacuerdo para extender el alto el fuego por 60 días más y en ese plazo seguir negociando los puntos sobre los que hay discordia. El principal punto, por supuesto, sigue siendo el programa iraní destinado al enriquecimiento de uranio. Según filtraciones publicadas por Axios, ¿quién más? El memorándum en su forma actual consta de 14 puntos y uno de ellos sería el compromiso de Irán de no construir un arma nuclear. Un compromiso que, por cierto, Irán ya había asumido décadas antes de que se produjera este ataque. Consultado por el New York Times, Donald Trump declaró sin mayores precisiones que el acuerdo final limitará el enriquecimiento de uranio a niveles que nunca podrían ser usados militarmente. La otra gran incógnita del acuerdo es qué hará Israel. Mientras era anunciado, sus fuerzas armadas realizaron ataques en Beirut, probablemente de manera deliberada para boicotear la negociación. Israel ya anunció que no se considera parte del acuerdo, aunque lo cierto es que el texto incluye un alto al fuego en el Líbano. Ayer, Trump declaró durante una conferencia de prensa junto al emir de Qatar, cito textualmente, «He tenido una excelente relación con Bibi, pero ahora Bibi tiene que ser más responsable con respecto al Líbano». Y agregó, escuchen esto, que había sugerido a Israel, cito nuevamente, que dejara que Siria se ocupara de Hezbollah, porque, para ser sincero, creo que esos lo harían mejor. Permítanme explicitar lo que menciona Marco. Trump está diciendo que el gobierno compuesto por terroristas islámicos que apaña en Siria es más eficiente que las Fuerzas Armadas de Israel, ¿ok? ¿Cuál es el sentido de estas declaraciones? Nos preguntamos. Bueno, para que el acuerdo se cumpla, Trump necesita poner en caja a Benjamín Netanyahu. La pregunta es si un Trump derrotado por Irán podrá lograr que Israel lo obedezca. Desde que Donald Trump asumió la presidencia, y lo mismo ocurrió en su
su mandato anterior, las relaciones entre Israel y Estados Unidos transitan por otro carril. Israel, con Netanyahu a la cabeza, marcan el paso y Estados Unidos parece seguirlo. Recordemos que el ataque de febrero contra Irán ocurrió luego de una reunión entre ambos mandatarios en la que el primer ministro israelí convenció a Trump de que la victoria sería sencilla. Tan sencilla fue que, bueno, aquí estamos. ¿Cómo fue recibido el anuncio en los dos países? Para Irán se trata evidentemente de un triunfo. Fue atacado por la principal potencia militar del mundo y no solo pudo resistir, además impuso el cierre del estrecho de Hormuz, que fue su carta ganadora. Estados Unidos fue forzado a firmar un acuerdo para terminar la guerra. Con este titular encabezó el anuncio la televisión estatal iraní. Y la recepción inversa tuvo el acuerdo en Estados Unidos. El New York Times publicó una durísima editorial en la que afirma que Donald Trump perdió la guerra, ignoró a la Constitución y no escuchó a los aliados más estrechos de Estados Unidos. El primer párrafo dice así: Trump cometió un terrible error al iniciar esta guerra. La llevó a cabo de forma temeraria y en abierta violación de la ley. Estados Unidos sale debilitado militar, diplomática y económicamente y pagará un alto precio estratégico durante los próximos años. Y más adelante señala que se trata de un revés humillante para él y para la nación que lidera. Además, repasa las declaraciones realizadas por Trump en estos meses y afirma que no se van a cumplir ninguna de las condiciones que él mismo enunció como necesarias para llegar a un acuerdo. El New York Times vaticina que el estatus final del acuerdo será similar al negociado por Barack Obama en 2015 y que Trump rompió al asumir la presidencia en el 18. Recuerden, sobre esa negociación, Trump había declarado que era el peor acuerdo de la historia. 8 años después, parece que volveremos al mismo punto con muchos misiles de por medio. La editorial del Times también señala, escuchen porque esto no tiene desperdicio, que en definitiva Irán emerge como el vencedor estratégico de la guerra. Agrega que Estados Unidos se muestra más débil ante el mundo. El ejército estadounidense ha demostrado ser incapaz de derrotar a un adversario mucho menor. Este resultado perjudica la capacidad del país para disuadir a otros adversarios potenciales. Para empezar a reparar el daño, Estados Unidos haría bien en fortalecer las alianzas en Europa, Medio Oriente y Asia, debilitadas por las consecuencias militares y económicas del conflicto. El Pentágono también deberá modernizarse y prepararse para las guerras del futuro. Es poco probable que esto ocurra bajo la presidencia de Trump. Escuchen lo que dice New York Times. Otro de los puntos que marcará la tónica del acuerdo es lo que ocurra con las sanciones a Irán y los fondos que se mantienen incautados. De hecho, una de las versiones señala que Irán recibirá $300.000 millones. 300.000 millones de dólares. Sin embargo, Axios, citando a un funcionario anónimo, matiza esta afirmación señalando que la liberación de los fondos está atada a un pago por desempeño. El propio Trump publicó en Truth Social que la versión es una fake news inventada por los malditos demócratas. En las próximas horas y días seguramente se irán despejando muchas de estas dudas. Lo que tardaremos más tiempo en saber es hasta qué punto esta derrota debilita realmente a Estados Unidos y cuáles serán sus consecuencias estratégicas a largo plazo. La otra incógnita, mucho más importante para nosotros, es si el cierre del conflicto en Irán marcará el reinicio de las agresiones contra Latinoamérica y si finalmente Estados Unidos va a atacar a Cuba. Huir hacia adelante, lamentablemente, es la forma en que Trump sale siempre de las derrotas que se autoinflige. Bueno, yo creo que cuando el secretario de Guerra Hegseth visita las tropas, acción siempre viene después. Y yo creo que el secretario de Guerra de los Estados Unidos ha sido una persona que donde pone su palabra, pone la acción. El pasado año tuvimos aquí en Puerto Rico las Fuerzas Armadas desde verano del año pasado. Luego vimos todo el despliegue de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el sur de Puerto Rico. Luego vimos lo que pasó en Venezuela. Nosotros nos beneficiamos de esa actividad militar en el sur de Puerto Rico. Te tengo que decir que de mayo a agosto de este año van a estar habiendo ejercicios militares en Puerto Rico. Más de 8.100 tropas van a estar haciendo prácticas militares aquí. Yo creo que Marco Rubio le ha tendido una alfombra roja al gobierno cubano para salir de la situación y la debacle en la que están viviendo, para ayudar al gobierno de Cuba con esa oferta que ha hecho. Y yo creo que el gobierno cubano debería ya
tomar esa oferta que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y hacer ese cambio. Y julio podría ser un excelente mes para él. Y hoy nos acompaña Marco Castillo, es codirector de la Organización de los Derechos Humanos Global Exchange, es líder del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia. Marco, muchísimas gracias por estar nuevamente en la base América Latina. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Marco, con toda la información que veníamos repasando en el programa, ¿crees que se vienen más bombardeos de Estados Unidos en la región? ¿A qué territorios concretamente apuntan los misiles? Creo que lo que existe en este momento es un tipo de división dentro del gobierno federal de los Estados Unidos, donde una parte está presionando y apostando porque los bombardeos sean de baja intensidad y por medio de usar el chantaje para presionar a los gobiernos. Esta línea de Marco Rubio de intentar acciones como el secuestro del presidente Maduro en Venezuela, y hay otra línea más del lado del secretario de Guerra, Pete Hegseth, que va más en el sentido de la acción directa y del ataque. Las dos fuerzas están en debate dentro de la administración de Trump. Ambas tienen en el centro violar las democracias y las soberanías de la región. Ninguna tiene respeto por ninguna de las naciones, pero una se inclina más por usar los chantajes y las judicializaciones, mientras que otra se inclina por los ataques directos. ¿De qué depende una o la otra? Depende de los intereses que haya de por medio. En el caso de México, por ejemplo, el interés comercial pesa mucho y el posible impacto económico de un ataque podría tener repercusiones irreversibles en la economía de los Estados Unidos. Así que están midiendo en cada una de las países, en función de sus propios intereses. Marco, gracias por estar en la base América Latina. Hablabas de México. Recién en el programa veíamos cómo se han bombardeado en el Caribe, en el Pacífico, en Ecuador, en Venezuela. Están amenazando con Guatemala. ¿Pensás que el objetivo final es México? De hecho, la primera idea de bombardear un país fue a México en Trump en su primer mandato. ¿Pensás que todo apunta hacia México o no necesariamente? Bueno, el objetivo final es sin duda alguna toda la región. Lo que buscan es el pastel completo, crear unas condiciones de terror en la región que les permitan a ellos avanzar sus intereses. Sin duda alguna, México es uno de los objetivos desde el principio, que sin embargo se ha encontrado constantemente con la oposición, no solo de Latinoamérica y el mundo entero, sino particularmente de sectores estadounidenses, incluyendo empresariales, que pueden ver sus intereses mermados. De manera que sería uno de los errores más graves, una de las idioteces más grandes de la administración Trump a tratar de bombardear a su propio vecino, pero sí lo están considerando con toda la seriedad y sí siguen pensando en que les daría una ventaja. Yo te preguntaría, lo que pasó entre Irán y Estados Unidos, este memorando de entendimiento, ¿qué lección y aprendizaje más bien deja América Latina como uno de los objetivos de mayor asedio imperial en este momento? Bueno, sin duda alguna, tanto en el caso, de Palestina y en el caso de Irán, Estados Unidos ha recibido grandes lecciones y el mundo ha visto cómo las naciones subestimadas por Estados Unidos pueden hacer frente y hasta pueden vencerla, como es en el caso de Irán, donde sin duda lo que se encontraron al tratar de meterse a ese territorio fue a una sociedad que sin duda alguna rechazó la presencia de las fuerzas militares estadounidenses hasta el punto de doblegarlas. México no es una nación pequeña y es una nación que tiene una larga historia de desconfianza con los Estados Unidos, que ha costado mucho el poder tratar de encontrar vías para el diálogo, y así de fácil México se puede convertir en una nación hostil para los pueblos estadounidenses, igual que sucedió en Irán.
Marco, muchísimas gracias por tu análisis. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y llegamos al final de este programa. Suscríbanse a nuestras cuentas en redes sociales, La Base América Latina en YouTube, a ver si llegamos a 1 millón de suscriptores. La Base América Latina en Instagram, La Base América Latina en Facebook y también en TikTok. También, como siempre, les animo a que apoyen nuestro trabajo, a que apoyen nuestro periodismo. No tenemos respaldos serios detrás, ni multimillonarios, ni bancos, ni armamentísticas. Son ustedes, nuestras audiencias. Pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla y así podemos seguir trabajando para ustedes. Y también les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra playlist en Spotify y nos vamos a ver aquí mañana, como siempre, a las 7 hora chilanga. Hasta pronto.